Hola. Hola, bienvenidos a una nueva sesión de la clase de Manejar Planeación Financiera. El día de hoy vamos a ver una herramienta muy útil en la planeación financiera de las empresas, conocida como punto de equilibrio. Esta herramienta nos permite, como lo vamos a ver a continuación, pues identificar cuáles son los ingresos y o las cantidades de unidades de productos que debemos de aspirar a tener con la finalidad de evitar pérdidas de nuestro negocio. Es una herramienta muy útil, bastante práctica, que usan las empresas para realizar su planeación financiera. A partir de la información que arroja esta herramienta, la empresa puede tomar decisiones muy importantes sobre cuáles son las ganancias, utilidades o unidades vendidas a las que debe de aspirar. Y en base a ello, pues, hacer sus presupuestos, hacer su estimación de contrataciones de personal, compras de materia prima, entre otras cosas. Antes de iniciar con el tema, solamente comentarles que el día de ayer se asignó una primera actividad relacionada con los temas que estuvimos viendo la semana pasada, es decir, sobre el entorno económico, regional y nacional del país. Entonces yo les estoy pidiendo que hagan una actividad de investigación. Les planteo allí algunas preguntas, algún comentario. Son poquitos, creo que alrededor de 5 puntos nada más, pues que hay que investigar. Pero va a ser bien importante que ustedes generen una discusión sobre los resultados de su investigación, ¿de acuerdo? En el sentido de qué es lo que ustedes opinan sobre las características del país, ¿no? Sobre la situación del país, en particular en esas variables que se les está pidiendo investigar. No sé, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de México y cómo se espera que esté en los próximos años? Bueno, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué opinan al respecto de cómo está ahorita el Producto Interno Bruto? ¿Cómo va a estar dentro de los próximos años? ¿Cuáles son las proyecciones con respecto a otros países? ¿Y cómo se compara la situación de México con esos otros países que ustedes están investigando, ¿no? Entonces, ahí la discusión y sus conclusiones tienen un punto importante en lo que es esta primera actividad, ¿no? Eso es una de las principales cosas que se va a evaluar en esta actividad. Bueno, ahí está, ahí hay más detalles en la actividad de la plataforma de Moodle. Ahí pueden ustedes encontrar una descripción pues más detallada, ¿no? De lo que se les está pidiendo en esta primera actividad. Por supuesto, cualquier cosa, estamos en contacto y las pueden consultar. Dicho eso, vamos a iniciar con este nuevo tema que es métodos y modelos del punto de equilibrio. Vamos a ver dos formas. El día de hoy vamos a ver por lo menos estas dos formas de explotar el punto de equilibrio. Como ustedes probablemente ya vieron, el punto de equilibrio identifica cuál es la cantidad de dinero que se tiene que ingresar a la empresa para que haya un equilibrio entre los costos y los ingresos. ¿De acuerdo? A eso se refiere el punto de equilibrio, que no hay más ingresos que costos, pero tampoco hay más costos que ingresos. Entonces, hay una utilidad de 0 pesos, ¿no? No hay pérdidas.
Y lo podemos ver desde la perspectiva monetaria, es decir, cuánto debemos de ingresar, o lo podemos ver desde la perspectiva productiva, cuántas unidades debemos de producir y vender con tal de alcanzar ese punto de equilibrio. El punto de equilibrio monetario nos permite determinar un volumen de ventas para no perder ni ganar en los diferentes escenarios que se pueden presentar en una economía. Es el punto donde el importe de las ventas netas absorben los costos, tanto variables como costos fijos. Es decir, los costos totales equivalen a el importe de las ventas netas. Entonces, así es como nosotros vamos a estar identificando lo que ingresa la empresa a través de las ventas de sus productos. Esto es lo que se conoce como punto de equilibrio monetario. Entonces, ¿cuáles son los costos que debemos de considerar al momento de calcular nuestro punto de equilibrio? Bueno, pues son de dos tipos, los costos variables y los costos fijos. Entre estos dos se van a componer los costos totales que vamos a estar considerando para hacer los cálculos más adelante. Costos variables dependen directamente de la producción y de las ventas, es decir, cuando aumenta la producción, aumentan los costos variables. Cuando disminuye la producción, disminuyen los costos variables. En otras palabras, como su nombre lo indica, son costos que van a variar. ¿De acuerdo? En contraposición a lo que son los costos fijos, que pues obviamente se refiere a costos determinados e inamovibles que nosotros podemos contar con que pues no van a variar, ¿no? Nosotros podemos producir más o podemos producir menos, pero estos costos fijos se van a mantener. Entonces, en los costos variables sí va a haber una variación. ¿En dependencia de qué? Pues ya se lo podrán imaginar, ¿no? Aquí como lo podemos acabar, como lo acabamos de leer, los costos variables dependen del nivel de producción. ¿Cuántos productos estás elaborando tú? Bueno, pues eso es lo que te impactan los costos variables, a tal extremo que si tú no produces absolutamente nada, entonces tampoco vas a tener costos variables. Obviamente, el objetivo de la empresa pues es ser productor, ¿no? Tiene que pues pasar a la parte de producción y en todo momento buscaría estar elaborando productos. Pero es a modo didáctico, digamos, interesante ver que si no hay producción, pues entonces tampoco hay costos variables. Y como lo decíamos ahorita, los costos fijos pues están establecidos e inamovibles y nosotros pudiéramos estar produciendo tanto como queramos y esperamos que esos costos se mantengan estables en esa cantidad que se fijó desde un principio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos influir en costos variables? ¿Cómo podemos incurrir en costos variables? Pues al momento de comprar materia prima, obviamente mientras más productos quieras elaborar, más materia prima vas a necesitar y eso te aumenta los costos variables. También vas a necesitar más mano de obra. Obviamente ocupas tu personal que te ayude a producir esa materia prima, a transformar, perdón, esa materia prima en tu producto final. Energía eléctrica, envases, empaques, etcétera. Básicamente cualquier cosa que tú necesites para poder producir te va a significar un costo que va a depender de la cantidad de productos que tú elabores. A diferencia de ello, los costos fijos es, bueno, yo ya tengo lista la infraestructura, yo ya tengo contratado un personal de planta o administrativo fijo, entonces, pues los gastos en los que estoy incurriendo ahí, pues ya no dependen si yo estoy produciendo o no, ¿verdad? Depreciaciones, amortizaciones, sueldos, rentas de locales, seguros. Vean cómo los sueldos son diferentes a la mano de obra porque se entiende que la mano de obra es temporal, digamos que son empleados que tú contratas para poder elaborar los productos, ¿no? En cambio, los sueldos se refieren más bien
a estas contrataciones de empleados que están fijos. Por ejemplo, bueno, el ejemplo clásico son los administradores, ¿no?, de tu negocio, los alquileres, si tú estás rentando un terreno, si tú estás rentando bodegas. Bueno, pues esos son costos fijos que no se van a cambiar, por supuesto, o no van a depender de qué tanto produzcas. No van a cambiar, ¿sale? Entonces, ahí, si se dieron cuenta, estábamos estamos metiendo algo de inflación y deflación. Recuerden que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios. La deflación es lo contrario, ¿verdad? Es la disminución generalizada y sostenida también de los precios. Entonces, en la inflación, el precio de los productos está aumentando. Entonces, eso normalmente es por exceso de demanda y falta de la productividad del país, ¿sí? Caso contrario a la deflación, pues es el aumento del valor de la moneda. Puede ser por un decremento en la demanda o un exceso en la oferta, en cuyo caso, bueno, pues se está produciendo un aumento en el valor de la moneda. Entonces son conceptos que ustedes probablemente ya tengan muy arraigados, ¿verdad? Muy bien, esta es una gráfica, creo yo, bastante didáctica de lo que es el punto de equilibrio. Probablemente ustedes la hayan visto antes. Vean cómo tenemos en el plano cartesiano, tenemos el eje vertical, el eje horizontal. Noten cómo no hay valores, ¿no?, en ninguno de los dos ejes. Eso es para mantener una generalidad en la definición del punto de equilibrio. Sin embargo, coinciden en el cero, ¿sale? Aquí está el punto central del plano cartesiano, ¿sale? Tenemos el cero. En el eje horizontal tenemos las cantidades de unidades, mientras que en el eje vertical tenemos eh, los ingresos, ¿no? Los ingresos. Entonces, como ya dijimos ahorita, a mayor cantidad de unidades, pues mayor costo variable, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay una cantidad, que representa los costos fijos. Perdón, esto que tenemos aquí en el eje vertical no son los ingresos, es simplemente el dinero, ¿de acuerdo? Es el dinero que puede representar tantos costos como ingresos, como lo vamos a ver en un momentito, ¿vale? Pero regresando al punto central del plano cartesiano, tenemos el cero, el valor cero. Eso significa que cuando tú no produces unidades, bueno, pues puede ser que tampoco haya dinero, ¿verdad? Obviamente, incurrimos en un costo fijo, aun cuando tú no produzcas unidades de tu producto, tú estás incurriendo en un costo fijo, ¿verdad? Por eso ustedes pueden ver aquí cómo esta línea roja horizontal representa los costos fijos, sin importar cuántos productos tú elabores, siempre los costos fijos se van a mantener en esta horizontal, que tú definiste de antemano que siempre ibas a estar gastando eso, sin importar la cantidad de unidades que produzcas, ¿vale? Pero cuando produces 0 unidades, entonces no tienes costos variables. La otra línea roja, que ya no es paralela al eje horizontal, sino que lo parte en una forma diagonal, parte el cuadrante, ¿no? El cuadrante del plano cartesiano en forma diagonal. Este de acá representa los costos variables. Y vean cómo estos costos, esta línea, sí va aumentando, ¿no? Está prácticamente sobre los costos fijos, porque eso representa que bueno, está sobre los costos fijos en el valor de 0 del eje horizontal. O sea, cuando no has
elaborado ningún producto, ¿vale? Está aquí sobre el punto de los costos fijos. No has elaborado unidades de tu producto, entonces no has incurrido en costos variables, pero a medida que vas aumentando la cantidad de unidades, esta línea se va levantando, se va despegando de los costos fijos. Obviamente, la suma de costos fijos y de costos variables van a representar tus costos totales, ¿no? Así como lo habíamos mencionado 2 diapositivas atrás. Entonces, ¿en cuánto costo total has incurrido al producir esta cantidad de unidades, por ejemplo? Pues sumas la cantidad de costos fijos más la cantidad de costos variables y eso te va a indicar la cantidad de costo, el costo total en el que has incurrido, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú estás interesado o interesada en saber cuánto vas a gastar si fabricas esta cantidad de productos, entonces trazas una línea hacia arriba que te identifique el punto de costos variables más costos fijos y luego lo proyectas en el eje vertical. Como dijimos ahorita, el eje vertical te habla de dinero, entonces al momento de fabricar esta cantidad de unidades de tu producto, estarías incurriendo en esta cantidad de costos totales. Pero hay que subrayar ahí la palabra totales porque se refiere a la suma de costos fijos y costos variables, ¿verdad? Entonces, tú fabricas esta cantidad de productos y tienes este costo total. Entonces, lo que ahora te tienes que preguntar es, ¿ya tienes ganancias? ¿Ya tienes utilidades? Bueno, pues pongamos por el momento que en esta parte todavía no tienes ganancias. ¿Por qué? Pues porque la línea negra que ustedes pueden ver aquí, ¿sale? Que corta el cuadrante en diagonal, representa las ventas. ¿Sale? Así como está aquí. La línea negra representa las ventas. Entonces, como habíamos dicho, por el momento vamos a considerar que nuestros únicos ingresos se dan por la venta de los productos. Entonces, si estás interesado en fabricar esta cantidad de productos, pues vas a tener estas ventas que están aquí, ¿no? Las ventas que están dadas por la línea negra son las que están aquí, en esta partecita de aquí, y pues obviamente tus ingresos en ese momento serían menores a los costos, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes ven que aquí toda esta parte donde la línea negra está debajo de la línea roja que representa los costos totales, están sombreadas, están marcadas o identificadas como pérdidas. Eso continúa en toda esta parte cuando la línea negra, les digo, está bajo la línea roja hasta este punto. Hasta este punto donde ambas líneas se tocan, ya no tienes pérdidas, ya no tienes ingresos menores a los costos totales. De hecho, a partir de ese punto, tú empiezas a tener ingresos superiores a los costos totales. Recuerden, permítanme insistir, los costos totales se dan como la suma de los costos fijos y los costos variables, ¿sale? Entonces los costos variables se ponen por arriba de los costos fijos y ambas líneas se suman, entonces los costos totales, voy a escribir aquí, los costos totales están dados por esa línea diagonal, esa línea roja diagonal que está encima de los costos fijos. Entonces, obviamente debe llegar un momento en el que tú estás siendo tan productivo, estás generando tantas unidades de tu producto que tus ingresos son superiores a tus costos totales. Entonces, a partir de ese punto, pues ya empiezas a generar utilidades positivas. Bueno, ¿cómo se le llama a ese punto? Lo adivinaron correctamente, se le llama punto de equilibrio, ¿no? Nosotros estamos interesados en encontrar ese punto de equilibrio porque
nos va a decir la cantidad de unidades que nosotros debemos de producir para ya no tener pérdidas. Lo que buscamos en un momento dado es tener esa información para saber cómo deben de estar nuestras aspiraciones. Obviamente nosotros no queremos tener pérdidas, obviamente queremos tener tantas utilidades como sea posible, pero conocer cuál es el punto de equilibrio nos puede servir de información muy valiosa para tomar nuestras decisiones. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Es que si yo no alcanzo esta meta, yo voy a estar teniendo pérdidas y eso es insostenible. Yo no me puedo permitir tener pérdidas, ¿vale? Entonces, por lo menos debemos alcanzar el punto de equilibrio. Eso es algo obligatorio. Eh, es una condición necesaria. Sin embargo, bueno, pues yo quisiera tener tantas utilidades como sea posible, por supuesto que sí, pero eso ya no es obligatorio, ¿verdad? Eso ya no es una condición necesaria. Yo esto, digamos que lo puedo suavizar en función de otras circunstancias, ¿vale? Lo que sí tengo que obligar es alcanzar mi punto de equilibrio. Vamos a empezar a ver ejemplos. Estos ejemplos yo creo que van a servir mucho para definir el procedimiento que vamos a estar usando para calcular nuestro punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Imagínense que nosotros tenemos esta información de la compañía X, SA de CV, que nos dice el estado de ingresos para un periodo dado, ¿no? Para un ejercicio dado. No nos interesa en este momento cuál es ese ejercicio, pero nos está proporcionando esta información. Por lo pronto, vamos a considerar que es toda la información que necesitamos. Ya más adelante vamos a ir pues mejorando el procedimiento para lidiar con información más práctica, ¿no? Cuestiones de intereses, cuestiones de impuestos, pero por lo pronto, digamos que es toda la información que necesitamos. Bueno, es nuestro estado de ingresos en miles de pesos. Entonces, primero, nosotros tenemos unos ingresos netos por 1,500 pesos, ¿sale? Bueno, por 1,500 en este momento, pero recuerden que está en miles, ¿no? Entonces hay que ponerle otros 3 ceros, sería 1,500,000 de pesos. Manejámoslo así por simplicidad, 1,500 pesos. Luego, incurrimos en costos variables de 900 pesos. Entonces, le ponemos un menos y acá le ponemos un igual, indicando que si ingresamos 1,500 pesos, pero gastamos 900 pesos, pues nos van a quedar 600 pesos, ¿verdad? A esos 600 pesos le vamos a llamar margen de contribución y va a ser muy útil como lo vamos a ver más adelante. Pero esos costos variables representan una parte de los costos totales. Recuerden que siempre los costos totales van a estar dados por la suma de costos variables y costos fijos. Entonces, al margen de contribución hay que restarle todavía los costos fijos. Entonces, nos termina quedando una utilidad o pérdida de 250 pesos positivos, como son positivos, bueno, como es una cantidad positiva de 250 pesos, decimos que tenemos una utilidad, ¿no? Ahí no incurrimos en pérdida, incurrimos en una utilidad. Bueno, eso está muy interesante. Nosotros ya sabemos que si ingresáramos 1,500 pesos con una cierta proporción, aquí hay una proporción, ¿no? De costos variables. Entonces, dependiendo de los ingresos que nosotros tengamos, podemos saber cuáles van a ser nuestros costos variables si aplicamos esa proporción. Ahorita vamos a ver cómo calcularlo. Bueno, pues está interesante, ¿no? Y luego tengo 350 pesos de costos fijos, pues termino generando una utilidad de 250 pesos. Pero, como lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, más que en saber cuál va a ser mi utilidad final o mi pérdida final, yo estoy interesado en saber cuál es la cantidad de dinero que debo ingresar. ¿Sale? ¿Cuál es la cantidad de dinero que debo ingresar? ¿Para qué? Pues para alcanzar un punto de equilibrio.
Es decir, un punto donde no tengo ni utilidades ni pérdidas. En este caso tuve utilidades, ¿verdad? Pero yo irónicamente no estoy interesado en saber cuántas ganancias voy a tener, sino más bien en cuál es la cantidad que debo ingresar para lograr que no haya ni utilidades ni pérdidas. ¿Por qué? Pues porque eso me va a permitir tomar mejores decisiones, así como lo dijimos ahorita. Entonces, para determinar el punto de equilibrio monetario, es decir, cuál es la cantidad que debo ingresar, necesito conocer la proporción de los costos variables, esta proporción de la que les hablaba ahorita, cuál es la proporción de 900 pesos con respecto a 1.500 pesos que ingresé. Luego determinar la proporción del margen de contribución marginal, cuál es la proporción que yo voy a tener aquí con respecto a lo que tengo acá arriba. Y por último, los costos fijos, que siempre van a permanecer constantes, ¿no? Entonces, manejar los costos fijos es directo, es bastante simple, eso no nos va a causar problema, pero me temo que antes de incorporar los costos fijos, pues tenemos que ver esas proporciones, ¿no? Primero, como estamos en presencia, y déjenme resaltar eso aquí es lo importante por el momento, estamos en presencia del punto de equilibrio monetario, esto es lo que queremos encontrar, se refiere a determinar cuál es el ingreso neto que yo debo de tener. Por eso aquí al ingreso neto yo le voy a asignar la incógnita cuyo valor debemos encontrar, ¿sale? Tenemos que encontrar una fórmula para determinar los ingresos netos. Eso es lo que a mí me va a interesar. Para determinarlo, primero sacamos la proporción que nos va a decir cuál es la cantidad de costos variables que vamos a tener, dada una cantidad de ingresos netos. Esa proporción la vamos a calcular como los costos variables, que en este caso es de 900 pesos, entre los ingresos netos, que en este caso son 1.500 pesos, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen la división de 900 entre 1.500, les va a quedar el resultado 0.6. Eso equivale a un 60%, ¿verdad? Estos 900 pesos son el 60% de 1.500 pesos. Esa proporción la vamos a usar ahora para calcular la proporción del margen de contribución marginal. Ese margen de contribución marginal me va a permitir saber cuál es la proporción de este valor, ¿sale? Para calcularla tenemos que restarle al 100% la proporción de costos variables que nosotros determinamos acá arriba. Una vez que hicimos eso, entonces hay que dividir al costo fijo entre esta proporción del margen de contribución marginal para quedarnos esta fórmula que está acá. Nosotros vamos a calcular los ingresos netos que me van a permitir conocer el punto de equilibrio monetario al dividir los costos fijos entre la proporción del margen de contribución marginal. Básicamente, la fórmula que nosotros tenemos aquí. Resumen, ¿cómo calculamos el punto de equilibrio monetario? Con esta fórmula, ¿sale? Aquí ven cómo el numerador es el costo fijo, el denominador es la proporción de margen de contribución marginal, ¿no? Lo que calculamos aquí, nada más que aquí, acuérdense que no podemos hacer cálculos con porcentajes, entonces dividimos el 100% entre 100 y eso nos queda un 1, ¿verdad? Para eliminar el símbolo del por ciento. Entonces, con esto ya podemos nosotros determinar cuál es la cantidad de ingresos netos que ocupamos tener para que ya no haya ni utilidades ni pérdidas. En otras palabras, esta fórmula nos va a permitir calcular el punto de equilibrio monetario. Esa fórmula, ¿no? Sustituimos los datos que nos daban en el problema anterior. Dijimos que había un costo fijo de 350 pesos. Este 1 es una constante, se pasa directamente. Los costos variables era de 900 pesos y los ingresos netos fueron de 1.500 pesos, ¿verdad? Es decir, hay una proporción aquí de 60%, ¿vale? Le quitamos el porcentaje dividiendo entre 100, queda 0.6.
1 menos 0.6, pues obviamente es 0.4, y con esto ya podemos identificar cuál es la cantidad de ingresos netos que debemos de tener para que se logre que no hayan ni utilidades ni pérdidas. Entonces, regresando a nuestro estado de ingresos, el estado de ingresos por forma para ese periodo, indica que vamos a tener ingresos netos de 875 pesos. Recuerden que los costos variables eran del 60%, ¿verdad? Como los costos variables son del 60%, no importa cuáles sean los ingresos netos, yo a esos ingresos netos siempre les voy a aplicar una tasa del 60% para que me indique cuáles van a ser los costos variables. Entonces, por ejemplo, si mis ingresos netos fueron de 875 pesos, al aplicar la tasa del 60%, nos quedan unos costos variables de 525 pesos, ¿vale? Entonces, es muy importante que siempre identifiquemos nosotros cuál va a ser la proporción de costos variables, ¿no? O la tasa de costos variables. Bueno, recuerden que el margen de contribución se calcula restándole a los ingresos netos los costos variables para obtener el margen de contribución, en este caso 350 pesos. Como ya sabíamos, los costos fijos van a ser de 350 pesos, entonces, como era de esperarse, no tengo ni utilidades ni pérdidas. Encontré el punto de equilibrio, en este caso, punto de equilibrio monetario. ¿Por qué? Pues porque este procedimiento me sirve para calcular la cantidad de ingresos netos. Damos un segundo ejemplo del cálculo de punto de equilibrio monetario. Supongamos que tenemos estos datos. En un ejercicio anterior, tuvimos ingresos netos por 12,800 pesos, costos variables de 8,500, por lo que es un margen de contribución de 4,300 pesos. Como vieron, costos fijos de 3,000 pesos, aquí tuvimos utilidades por 1,300 pesos. Lo que queremos hacer es encontrar la cantidad de ingresos netos que van a representar una utilidad o pérdida de cero. Obviamente usamos el procedimiento que acabamos de ver ahorita, ¿sale? Punto de equilibrio monetario está dado por esta fórmula. Entonces, lo que hacemos es simplemente sustituir costo fijo de 3,000 pesos, lo sustituimos acá. El 1 es una constante, 1 menos. Luego, costo variable. El costo variable es de 8,500 pesos, lo sustituimos. Por último, los ingresos netos de 12,800 pesos, lo sustituimos. Calculamos esta proporción de costos variables. Recuerden, esta proporción la vamos a ocupar más adelante, ¿no? Entonces hay que calcularla. 8,500 entre 12,800 nos da 66.41% aproximadamente. Entonces vamos a quedarnos con esta proporción, ¿no? La vamos a agarrar, la vamos a poner por ahí, porque la vamos a usar más adelante, 66.41%, que no se les olvide. 1 menos esa cantidad, pues es 33.59%. Obviamente lo ponemos en valores con respecto a la unidad, no en porcentaje. Y por último, dividimos 3,000 entre 33.59%, nos da 8,961 pesos. Entonces, este es nuestro punto de equilibrio monetario. Esta es la cantidad de ingresos que debemos de tener para que no hayan ni utilidades ni pérdidas. Y lo demostramos para el siguiente ejercicio, ¿sale? Ahora, en un siguiente ejercicio, nosotros vamos a proyectar 8,931 pesos de ingresos netos. Como dijimos acá arriba, hay una proporción de costos de variables de 66.41%. Entonces, al aplicarle esa tasa a mis ingresos netos, yo sé que voy a tener costos variables por 5,931 pesos. ¿Sale? Entonces, el margen de contribución, que está dado por la resta de los ingresos netos y los costos variables, van a ser por 3,000 pesos. Margen de contribución es de 3,000 pesos. Como ya habíamos dicho, tenemos costos fijos de 3,000 pesos, por lo que ahora vamos a tener una utilidad o pérdida de 0 pesos.
Muy bien. Entonces, es algo directo una vez que tú ya tienes la fórmula, ¿no? Entonces, con esta fórmula es con la que vamos a estar calculando el punto de equilibrio monetario. Hay que subrayar ahí la palabra monetario, por favor, ¿sale? Porque estamos hablando de cuál es la cantidad de ingresos netos que yo debo de tener. Ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de cuántos productos debo de fabricar, debo de producir, ¿no? Ya no cuánto debo de ingresar, sino cuánto debo de producir. El punto de equilibrio en unidades, vean cómo ya no estamos hablando de dinero, nos permite determinar un volumen de unidades que la empresa debe producir y vender para generar un ingreso que sea igual a los costos totales y no perder ni ganar. Estamos todavía en presencia de punto de equilibrio, obviamente. En los diferentes escenarios que se pueden presentar en una economía, tal como estabilidad de precios, inflación o deflación. En el punto de equilibrio en unidades, partimos del supuesto de que el ingreso total que se debe generar es la suma es igual a la suma de los costos totales, costos variables y costos fijos. ¿Por qué nosotros hacemos esa suposición? Pues porque estamos buscando que no hayan ni utilidades ni pérdidas, ¿verdad? Entonces, el ingreso total debe de ser exactamente igual a la suma de los costos totales, ¿no? Bueno, aquí pude haber agarrado únicamente costos totales. Lo de suma es repetitivo, ¿sale? Los costos totales, como ya lo definimos, se refiere a la suma de los costos variables y los costos fijos, ¿vale? Entonces, como buscamos el punto de equilibrio, estamos obligados a que los ingresos totales sean iguales a los costos totales. Ya dijimos que los ingresos totales, bueno, lo voy a escribir aquí, ¿no? Ingreso total igual a costo total. Muy bien. Ya dijimos que los ingresos iban a estar dados por las ventas. Entonces, lo que tenemos que buscar ahí es el precio de cada unidad que nosotros vendamos. ¿Sale? Y ese precio de venta multiplicado por la cantidad de unidades que nosotros vendamos, pues nos va a dar el ingreso total. ¿Sí? Por otra parte, ocupamos ver cuál es el costo variable de producir un artículo, luego multiplicar ese costo variable por la cantidad de artículos vendidos y a eso sumarle los costos fijos. Recuerden que los costos variables dependen de la cantidad de productos vendidos, mientras que los costos fijos no dependen de esa cantidad. Entonces, lo que les estoy diciendo es, ahora en lugar de ingreso total, vamos a ver cuál es el precio de venta de un artículo, lo vamos a multiplicar por la cantidad de artículos vendidos. Entonces, mi incógnita aquí es, ¿cuántos artículos debo de vender? ¿Verdad? Y luego, los costos totales van a ser igual a los costos variables más los costos fijos. Los costos fijos no dependen de la cantidad de productos vendidos, pero los costos variables sí. Entonces pongo aquí el costo variable de un artículo y lo multiplico por la cantidad de artículos vendidos. Eso lo voy a estar denotando de esta manera. El precio de venta, el costo de venta y el costo fijo, donde X va a ser la incógnita que represente la cantidad de artículos vendidos. Entonces vean cómo ahí tenemos términos semejantes que no están juntos. Este término de acá tiene la X y este de acá también lo tiene, este no lo tiene, pero los términos que tienen la X no están juntos, entonces vamos a juntarlos, ¿sale? Vamos a juntarlos como, pues, si este está sumando, hay que pasarlo al otro lado, restando. Y dejamos solito el costo fijo, porque ese no depende de la X. Luego aquí vamos a hacer algo que se conoce como factorización, ¿sale? Vamos a factorizar. Hay una regla de los productos que dice que si tenemos a un mismo término, en este caso la X, multiplicando dos términos y los resultados
separados por una resta, entonces eso va a ser igual a sacar el término y dejar adentro de un paréntesis los otros términos separados por una resta. Entonces la X está multiplicando el resultado de la resta, ¿no? Pero como estas son variables, por el momento no sé cuánto valen, entonces no puedo hacer el cálculo, no son términos semejantes, pero sí puedo despejar la X. ¿Cómo puedo despejar la X? Pues está multiplicando el paréntesis, lo voy a pasar dividiendo, ¿verdad? Ya teníamos el costo fijo, pasamos dividiendo lo que está entre paréntesis, todo junto entre paréntesis. ¿Okay? Va a ser bien importante que nosotros respetemos este orden, ¿no? No se me vayan a confundir al momento de hacer la operación, una vez que ya le pongamos valores a estas variables. El costo fijo divide al resultado de la resta, ¿vale? Al resultado de la resta, porque si no tenemos cuidado con eso, puede ser que al momento de meter estos valores a la calculadora, dividamos primero el costo fijo sobre el precio de venta y al resultado le restemos el costo de la venta. Tengan mucho cuidado con eso. Primero la resta y después la división. A esto de aquí se le conoce como punto de equilibrio unitario. Lo vamos a denotar de esta manera, punto de equilibrio unitario. Recuerden que en el punto de equilibrio monetario usábamos una M, ahora vamos a usar una U. Es el punto de equilibrio que me permite identificar la cantidad de productos que debo vender para lograr que no hayan ni utilidades ni pérdidas. Muy bien. Entonces, les pongo esta diapositiva en una fórmula general solamente para que ustedes puedan identificar lo que significa cada una de las variables, ¿no? Es el precio de venta, es la cantidad de productos que esperamos vender, el costo de venta unitario y el costo fijo. Aquí están las definiciones abajo. Nada más para que tengan un punto de comparación. Primero estuvimos hablando sobre el punto de equilibrio monetario, que está dado por esta fórmula de aquí. Y ahora estamos hablando del punto de equilibrio en unidades o punto de equilibrio unitario, que está dado por esta fórmula de acá. Ejemplo de punto de equilibrio unitario. Supongamos que la compañía X S.A. de CV desea establecer su punto de equilibrio para el siguiente ejercicio de operaciones con la siguiente información. Entonces, sabemos que esta compañía vende un producto, un tipo de artículo a 50 pesos por artículo o por producto, ¿sí? Tiene un costo variable de 30 pesos. Por cada artículo que vende, gasta 30 pesos. Mientras que adicional a ese costo variable, tiene un costo fijo de 50,000 pesos. Un costo fijo total de 50,000 pesos. Entonces, la empresa quiere saber cuál es la cantidad de artículos que tiene que vender para ni perder ni ganar. Es decir, quiere conocer el punto de equilibrio unitario. ¿Cómo lo logra? Pues con la fórmula que nosotros acabamos de ver, costo fijo total de 50,000 pesos entre el precio de venta de 50 pesos menos el costo variable de 30 pesos. Hay que dividir, perdón, hay que restar primero. 50 menos 30 es 20. Dividimos 50,000 entre 20 y nos da un total de 2,500. Esto está en términos de unidades. Por lo que nosotros sabemos que para alcanzar su punto de equilibrio unitario, la empresa debe vender 2,500 unidades. Bueno, entonces, aquí ya determinamos que el punto de equilibrio unitario era de 2,500, ¿no? Ahora, lo que nosotros queremos hacer es comprobar que efectivamente la empresa no va a tener ni pérdidas ni utilidades. ¿Cómo lo hacemos? Pues dijimos, cada artículo que venda le va a significar un ingreso por 50 pesos. Entonces, si vendió 2,500, pues quiere decir que la empresa va a tener ingresos de 125,000 pesos. O sea, 2,500 que vendió por 50 pesos que vale cada uno. Pero también hay costos variables, ¿verdad? Vender un producto le significa un costo de 30 pesos. Como vendió 2,500 pesos, va a tener costos por 75,000 pesos. Aparte, bueno, eso significa un margen de contribución de 50,000, ¿no? 125,000 menos 75,000, 50,000. Aparte, va a tener costos fijos por 50,000 pesos.
pues como en este caso el margen de contribución es igual a la cantidad de costos fijos totales, bueno, pues la empresa no tuvo ni utilidades ni pérdidas. Segundo ejemplo, la compañía B, SASV, también desea establecer su punto de equilibrio para el siguiente ejercicio de operaciones con la siguiente información. En este caso, a esta compañía le ingresan 12 pesos por cada producto que vende, tiene un costo de 8 pesos por cada producto que vende y tiene costos fijos totales de 120,000 pesos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será su punto de equilibrio unitario? Bueno, pues explotamos la fórmula, sustituimos costo fijo total de 120,000 pesos, precio de venta de 12 pesos, el costo de venta de 8 pesos, hacemos la resta, 12 menos 8, 4, 120,000 entre 4 es igual a 30,000. Entonces, la empresa debe vender 30,000 unidades para lograr su punto de equilibrio. Lo comprobamos. Si cada artículo le ingresa 12 pesos y va a vender 30,000, entonces tenemos que multiplicar 12 por 30,000. Eso es igual a 360,000. El costo variable es de 8 pesos por unidad. Si va a vender 30,000 unidades, va a tener costos por 240,000 pesos. El margen de contribución, que es la diferencia, es igual a 120,000. Mientras que los costos fijos, como habíamos dicho acá, también equivalen a 120,000, por lo que aquí tiene una utilidad o pérdida igual a 0. Muy bien, esto es bastante simple en el sentido de que nosotros podemos explotar la fórmula directamente. Sin embargo, también es poco realista, ¿verdad? Poco realista porque todavía no hemos considerado intereses, no hemos considerado impuestos y de hecho pudiéramos inclusive considerar varios tipos de productos, no nada más uno. Bueno, pues las cosas se empiezan a poner más interesantes. Punto de equilibrio en la estrategia y táctica empresarial. Cuando se desea conocer el número de unidades y el monto de ingresos que requieren para vender, que se requieren vender para alcanzar el punto de equilibrio, este punto de equilibrio unitario o monetario, dependiendo de la situación que corresponda, pues nos puede conseguir el objetivo, ¿verdad? También nos puede servir cuando se requiere conocer la cuantía de las ventas para alcanzar un determinado monto de utilidad. Esto vean cómo es bien interesante. Esto de aquí ya rompe con la definición que traíamos de punto de equilibrio. Dijimos que el punto de equilibrio era cuando no habían ni utilidades ni pérdidas. Sin embargo, aquí les están diciendo que un procedimiento similar se puede usar para alcanzar ¿qué? Las ventas, ¿verdad? Para alcanzar las ventas, determinar más bien las ventas para lograr una utilidad deseada. ¿Sale? Entonces tú le dices al procedimiento, ¿sabes qué? Yo ya no quiero calcular el punto de equilibrio, ahora yo quiero que me calcules cuánto debo vender para tener una utilidad dada. Y eso está bastante interesante. Además, es muy útil en la reingeniería o reorganización de la empresa con el fin de disminuir los gastos fijos y alcanzar el punto de equilibrio con un nivel de ventas menor. ¿Qué significa eso? Nosotros dijimos ahorita que en el plano cartesiano, tú podías identificar cuántas unidades, por ejemplo, debías vender. ¿Para qué? Para alcanzar el punto de equilibrio. ¿Sale? Entonces, supongamos que ese punto de equilibrio está aquí. Significa que tú ocupas vender tantas unidades, ¿no? Sin embargo, esto está dado por costos fijos y costos variables, ¿sale? Entonces supongamos que así es como están los costos fijos y los costos variables. Bueno, los costos variables se van hasta arriba. Y eso es porque ahí es donde toca a la recta que representa los ingresos, ¿no? Que tenemos ahorita, lo que tenemos ahorita identificado como una línea negra. Entonces, si estas son las ventas,
se tocan aquí. Este es mi punto de equilibrio, ¿vale? Pero eso es porque la suma de los costos fijos y los costos variables, allí es donde tocan a mi línea de ingresos. Pero ¿qué pasaría si en lugar de tener unos costos fijos tan altos, tú logras una reingeniería, logras una reorganización en tu empresa, tal que los costos fijos ahora se reducen, ¿sale? Ahora tus costos fijos van a estar aquí, por lo que tus costos variables van a ser estos de acá, y ahora tu punto de equilibrio se va a alcanzar mucho antes, ¿verdad? Ahora tu punto de equilibrio se va a alcanzar en este punto de aquí. No, muy bien. Bueno, pues para eso nos puede servir también calcular el punto de equilibrio. Bueno, nos pueden servir estas técnicas que estamos viendo en este momento, ¿no? Esta herramienta. Este cálculo indica el porcentaje en que pueden disminuir las ventas sin que llegue a perder dinero. Sí, ¿no? Porque pues a lo mejor tú estás vendiendo en este punto y quisieras reducir la marcha por alguna razón. ¿Qué tanto puedes reducir antes de que empieces a tener pérdidas? Bueno, pues el punto de equilibrio te lo puede proporcionar. Entonces, vamos a atender ahora este segundo punto. Cuando tú deseas alcanzar cierta utilidad, es decir, rompemos con la definición de punto de equilibrio. Podemos determinar un volumen de meta que nos genere un margen de utilidad, que nos garantice obtener cierta utilidad. Podemos determinar el margen posible de utilidad que puede generar la empresa. El punto de equilibrio es una herramienta para la generación de una planificación financiera, obviamente, ¿sale? Eso ya lo dijimos. Es una estrategia de supervivencia, siempre y cuando no rompas con ese punto de equilibrio, no vas a tener pérdida y pudieras sobrevivir. Entonces, como les decía, vamos a hablar ahora en términos de utilidades. Punto de equilibrio, ¿cuál es el volumen de ventas que debemos de tener para lograr una utilidad predeterminada? ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues definiendo lo que es nuestra utilidad deseada. ¿Cuánto deseas tener de utilidad en este próximo periodo? Entonces, si a la fórmula general del punto de equilibrio en unidades le agregamos la utilidad que está deseando la empresa, entonces podemos determinar el volumen de ventas que nos va a permitir lograr esa utilidad deseada, ¿sale? Entonces, recuerden, es la fórmula general para el punto de equilibrio unitario. Y ahora le vamos a agregar cuál es la utilidad deseada. Entonces, pues nos va a arrojar obviamente la cantidad de unidades que hay que vender para lograr esas utilidades, ¿no? Entonces, tenemos esta fórmula general, pero ahora incluyendo las utilidades deseadas. Hacemos el mismo procedimiento ahorita, despejamos, bueno, juntamos términos semejantes, factorizamos y esto lo pasamos para acá dividiendo. Entonces, tenemos esta fórmula, ¿sale? Que nos dice cuál es el volumen de ventas, nos dice cuál es el volumen de ventas para una utilidad deseada. Es decir, cuántos productos hay que vender para lograr esa utilidad que acabamos de incorporar. Ejemplo. Vamos a retomar el ejemplo de la compañía B, ¿sale? Es el mismo caso, son los mismos datos, solamente que ahora se ha agregado la utilidad deseada, ¿sale? Son los mismos datos, el mismo precio de venta, el mismo costo de venta y el mismo costo fijo. Ahora se ha agregado la utilidad deseada. Desea una utilidad de 100,000 pesos. ¿Sí? Entonces, explotamos la fórmula que acabamos de definir ahorita. Es esta fórmula de aquí. Sustituimos costo fijo de 120,000 pesos, la utilidad deseada de 100,000 pesos y lo dividimos entre el precio de venta de cada artículo de 12 pesos menos el costo de venta de un artículo de 8 pesos. Bueno, hacemos las operaciones, dividimos y nos da que vamos a ocupar vender
55,000 artículos. Recuerden que antes eran 30,000 nada más. Con 30,000 artículos que tú vendas, tú alcanzas el punto de equilibrio. Es decir, si tú vendes 55,000 pesos, pues no vas a, perdón, si tú vendes 30,000 artículos, eso fue lo que dijimos unas diapositivas antes. Si tú vendes 30,000 artículos, entonces no vas a tener ni utilidades ni pérdidas. Pero como ahora estás interesada en conseguir 100,000 pesos de utilidades, pues no, obviamente tienes que vender más, ¿verdad? Recuerden, permítanme regresarme para mostrarles la gráfica. Recuerden esta gráfica que habíamos visto, que nos decía que mientras más vendas, más expectativa de ganancias o de utilidades vas a tener, ¿no? Entonces, si en el caso de la compañía B, vender 30,000 unidades significa alcanzar el punto de equilibrio, entonces tener utilidades positivas, tener ganancias, va a requerir que venda más, ¿verdad? O sea, digamos que 55,000 unidades para poder tener ganancias de ¿cuánto? De 100,000 pesos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en ese punto, aquí donde vende 55,000 unidades, ya la recta de las ventas está muy por encima de la recta de los costos totales. Entonces, de hecho, la diferencia es de 100,000 pesos. Por lo tanto, hay unas utilidades por 100,000 pesos que representan pues el objetivo que se había planteado la empresa. Vamos a comprobarlo en un estado de ingresos pro forma. Decimos que cada producto que vende le cuesta 12 pesos y que está vendiendo 55,000 o va a vender 55,000. Entonces, eso significa que va a tener ingresos por 660,000 pesos. Cada producto que vende le va a costar 8 pesos, va a vender 55,000 productos, entonces va a representar gastos variables por 440,000 pesos. El margen de contribución es los ingresos netos menos los costos variables, entonces van a ser por 220,000 pesos. Dijimos que los costos fijos iban a ser de 120,000 pesos, por lo tanto, queda una utilidad positiva, como lo habíamos dicho, de 100,000 pesos. Y este procedimiento es el que nos permite garantizar que vendiendo cierta cantidad de productos, pues nosotros vamos a lograr la utilidad esperada o deseada. Ahora, en el caso de la compañía C desea pronosticar un volumen de ventas para obtener una utilidad también de 100,000 pesos, pero obviamente con una información diferente de la compañía B, ¿verdad? La compañía X quiere encontrar cuántos productos debe vender, pero cada producto que vende le cuesta 14 pesos, tiene ingresos por 25 pesos por cada producto y en general tiene costos fijos por 230,000 pesos. Entonces, ¿cuánto debo de vender para lograr mis 100,000 pesos de utilidades? Pues uso el mismo procedimiento, ¿sale? Calculo el resultado, nos da 30,000 unidades y luego lo compruebo aquí, ¿sale? Cada producto que tú vendas lo vas a vender en 25 pesos, entonces como vas a vender 30,000, pues vas a tener ingresos por 750,000, ¿sale? Pero cada producto que vendas te cuesta 14 pesos, entonces vas a tener costos variables por 420,000 pesos. Eso indica un margen de contribución de 330,000 menos los 230,000 pesos de costos fijos, te da los 100,000 pesos de utilidad deseada. Y ahora sí, ya metiéndole cuestiones todavía más prácticas, no nada más es la utilidad deseada que acabamos de ver ahorita, sino que ahora vamos a incorporar costos por financiamiento
y tasas de impuestos. Entonces, para eso vamos a seguir usando la fórmula general, pero ahora vamos a incorporar la tasa de impuestos y una cantidad dada de intereses que hay que pagar sobre el financiamiento, ¿vale? Entonces, hacemos los mismos despejes, bueno, el mismo tipo de despejes de los que ya hemos hecho y llegamos a la conclusión de que la fórmula que nosotros vamos a estar usando para calcular cuántos productos hay que vender para alcanzar una utilidad deseada, incorporando los intereses sobre nuestro financiamiento y la carga fiscal, ¿sale? Entonces, es esta la fórmula que nosotros debemos usar para lograr eso. Antes de ver un ejemplo sobre la explotación de esa fórmula, veamos por qué se usa este cociente, este cociente que está aquí, de 1 menos la tasa de interés. ¿Por qué se está usando ese cociente allí? Bueno, pues eso viene de el estado. Imagínense que ustedes tienen un estado de resultados, ¿vale? Un estado de resultados con ventas, con otros gastos, con todo lo que se necesita. Y tienen ahí una utilidad antes de impuestos, tienen una tasa de impuestos y tienen la utilidad neta. En este caso es la utilidad deseada. Recuerden que nuestra empresa X o empresa B, bueno, no lo hemos dicho todavía. Bueno, nuestra empresa, supongamos, de hecho no hemos planteado el ejemplo todavía, discúlpenme. Supongamos entonces que hay una empresa que tiene una utilidad deseada, supongamos de 100,000 pesos, obviamente puede ser cualquier cantidad, ¿no? Una utilidad deseada. Entonces, dado que hay una utilidad antes de impuestos y una tasa de interés, bueno, pues a esa utilidad antes de impuestos se le tiene que aplicar la tasa de interés, pero nosotros no sabemos ni cuál es esa utilidad antes de impuestos, ni cuál es esa tasa de interés. Lo que nosotros sabemos es que la empresa desea una utilidad de 100,000 pesos. Entonces, nuestra utilidad neta tiene que ser de 100,000 pesos. No me importa cuál fue la utilidad antes de impuestos, cuál es la tasa de interés que se le aplica a esa utilidad. Lo que yo sé es que el resultado, la utilidad neta, debe ser de 100,000 pesos. ¿Sale? Obviamente, la utilidad antes de impuestos va a representar un 100% a la que se le va a sustraer una tasa de impuestos, ¿verdad? Una tasa de interés, perdón. Entonces, al 100% hay que sustraerle la tasa de impuestos, ¿sí? La tasa de interés, pero no la conocemos todavía. Lo que yo sé es que la utilidad neta me le va a dar el 100% de la utilidad antes de impuestos menos la tasa de impuestos que se le ha aplicado a esa utilidad antes de impuestos. No hago cálculos con porcentajes, sino con unidades, entonces esto sería igual a 1 menos TI, ¿vale? Entonces, pues yo sé que si yo tengo una utilidad deseada de 100,000 pesos, al momento de dividir 1 menos la tasa de impuestos, pues me va a dar la utilidad antes de impuestos. Entonces, nada más por ponerle valores a estas variables, en este caso a la utilidad deseada y a la tasa de impuestos, supongamos por el momento que la utilidad deseada es de 100,000 pesos y que la tasa de impuestos es de 30%. Entonces, al momento de sustituir en esta fórmula esos valores, me arroja una utilidad antes de impuestos de 142,857.14 pesos. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, si la utilidad neta es de 100,000 pesos, la tasa de impuestos es de 30%, entonces la utilidad antes de impuestos debe ser de 142,857.14. ¿Por qué? Pues porque el 30% de esa cantidad, de ese 100%, son 42,857.14 pesos, por lo que al hacer la sustracción, me deja una utilidad neta de 100,000 pesos. Y este procedimiento pues va a servir para cualquier valor que tú le asignes a la tasa de impuestos y a la utilidad neta.
Eso es bien importante. Lo que hay que agarrar de aquí, lo que hay que aprovechar de aquí es esta fórmula que dice que se debe dividir la utilidad deseada entre 1 menos la tasa de impuestos. Por eso es que nosotros estamos agarrando esa 1 menos tasa de impuestos aquí. Lo estamos poniendo como utilidad deseada entre 1 menos la tasa de impuestos. Una disculpa, aquí se perdió el formato. Mucho cuidado con esto. De hecho, corríjanlo, por favor. Esta parte de aquí es utilidad deseada. ¿Sale? Utilidad deseada. Lo voy a arreglar en la presentación antes de subirlo. De hecho, por eso no había querido subirlo, por si salía alguna modificación. Lo arreglo y se lo comparto ya bien, ¿no? Utilidad deseada es en el numerador, aquí. Y en el denominador, pues es 1 menos TI, ¿vale? Entonces, esto deseado, utilidad deseada, debe ir arriba. Utilidad deseada entre 1 menos TI. De ahí es donde sale y esa es la fórmula que nosotros vamos a estar usando para calcular el volumen de ventas cuando queramos alcanzar una utilidad dada, considerando unos intereses dados y una carga fiscal dada. ¿Sale? Entonces, supongamos a la compañía industrial SADCV que se va a pronosticar un volumen de ventas para obtener una utilidad SA de 100,000 pesos y se le está cargando un interés por financiamiento de 60,000 pesos y una carga fiscal de 30%. Entonces, pues lo único que tenemos que hacer aquí es hacer las sustituciones, ¿verdad? Sustituimos el costo fijo total por 120,000 pesos, la utilidad deseada por 100,000 pesos, eso lo dividimos entre 1 menos 30% o 1 menos 0.3, más los intereses de 60,000 pesos y todo eso lo dividimos entre 12 menos 8, de acuerdo a los datos que tenemos aquí. Aquí ya está la sustitución. Bueno, pues empezamos a hacer los cálculos. 100,000 entre 0.7 es 142,857. Sumas todo lo que hay en el numerador, te da 322,857. Lo divides entre el denominador, que era 12 menos 8, 4, y el resultado te da 80,714. ¿Qué significa eso? Pues que para lograr tu utilidad deseada, haciendo consideraciones tanto de intereses como de impuestos, pues debes de vender esa cantidad, ¿verdad? Cada producto que tú vendas te cuesta 12 pesos, vendiste 80,714, entonces tienes ingresos por más de 968,000 pesos. Cada producto que tú vendes te cuesta 8 pesos, por lo que tienes gastos variables de más de 645,000 pesos. La resta de estos dos te dice la cantidad de margen de contribución, más de 322,000 pesos. Como tienes costos fijos de 120,000 pesos, tienes que sustraerlo. Y eso te da una utilidad antes de impuestos esto es utilidad antes de impuestos e intereses. ¿Sale? Esto es una utilidad antes de impuestos e intereses. 200. Y por cierto, esa es la utilidad que habíamos estado manejando nosotros en las diapositivas anteriores, por supuesto, ¿no? Obviamente. La utilidad antes de impuestos e intereses. Te hicieron una carga de intereses sobre financiamiento de 60,000 pesos, por lo que ahora tu utilidad antes de impuestos es de 142,857, a la que le vas a aplicar una carga fiscal del 30%. Ustedes hacen el cálculo, 142,857 por 0.3 es igual a 42,857.14 pesos. Entonces, obviamente, esos hay que sustraérselos a tu utilidad antes de impuestos para tener una utilidad neta de 100,000 pesos. Entonces, ahí está. Vean cómo es básicamente el mismo procedimiento que nosotros habíamos estado viendo en diapositivas anteriores.
solamente que ahora, pues usando esta nueva fórmula y haciendo este nuevo ingresos por forma. Hay que hacer el estado de ingreso por forma correspondiente a cada ejercicio, por favor, a cada práctica, a cada ejemplo. Con eso terminamos el día de hoy. Los veo el lunes. Déjenme ver si no hay nadie conectado. Los veo el lunes para atender sus dudas. Yo entiendo que es un procedimiento algo complejo, pero es cuestión de ir siguiendo los ejemplos, de irlos resolviendo. Mi recomendación es que vean cómo se resuelve y luego lo resuelvan ustedes mismos, ¿no? Vean cómo es el procedimiento, entonces escriben el problema, por ejemplo, y lo empiezan a resolver ustedes. Y los resultados que ustedes obtengan, pues los contrasten con los de esta clase y el material que les voy a subir, ese material se lo subo hoy mismo. Si hay discrepancias, identificar de dónde salen esas discrepancias, ¿no? Porque estamos obteniendo resultados diferentes. Y si no las hay, bueno, pues continúa con el siguiente ejercicio y así consecutivamente. La próxima clase vamos a seguir viendo este tema. Vamos a hacerlo ahora en el contexto de mezclas de productos. Ya no vamos a estar trabajando solamente sobre un artículo en particular, sino que vamos a ver, pues, conjuntos de tipos de artículos, ¿no? Donde vamos a retomar eso que ustedes vieron en algunas materias, por ejemplo, creo que lo vieron en matemáticas básicas, la mezcla de productos o en presupuestos. Allí lo interesante es definir cuántos tipos de productos vendes, eh, cuánto, cuánto te cuesta cada producto y ver cuáles son los ingresos totales que tuviste, luego sacar las proporciones correspondientes, ¿no? A ver si este producto me significó ingresos por 100,000 pesos de el millón de pesos que yo ingresé en el ejercicio anterior. Entonces quiere decir que este producto tiene una proporción del 10%, ¿verdad? O sea, 100,000 entre un millón. Y eso te dice cuál es la proporción, bueno, eso te dice cuál es la mezcla, ¿no? Porque una vez que sacaste la proporción para todos los productos, pues vas a tener la mezcla total. Entonces, con esa mezcla es con la que nosotros vamos a estar trabajando para poder sacar, pues, las utilidades, bueno, no, más que las utilidades, poder sacar las unidades que nosotros debemos de vender por cada tipo de producto, con la finalidad de alcanzar ahora sí utilidades deseadas y haciendo otra vez consideraciones de impuestos e intereses. Muy bien, pues eso es todo. Quedo de ustedes para cualquier duda o comentario y les encargo la actividad. Por cierto, la actividad esta tiene fecha de entrega, me parece que del viernes 13 de mayo. Sí, para el viernes 13 de mayo se le está pidiendo esa primera actividad. Bueno, nos estamos viendo. Cuídense.